Bueno, en primer lugar, agradecer vuestra presencia aquí y agradecer también a la Casa Valenzuela la oportunidad de Ashford poder participar en este congreso y, bueno, y hacer esta pequeña charla. Yo tengo tres preguntas muy importantes antes de empezar. Espero que no os importáis contestar. De aquí, de esta audiencia, ¿quién habla bien portugués? Bueno, vale, muy bien. ¿Y cuántos agricultores hay en el salón? Vale. La tercera es, ¿quién cree que el Barça va a ganar la Champions este año? Esto es para ver si estáis hablando la verdad o no. Bueno, iba a preguntar quién consume mucho arándano, pero creo que la mayoría, porque para conseguir leer lo que está ahí es necesario consumir mucha vitamina A. Pero bueno, yo no sé cómo esto va, pero por mí si queréis poner alguna pregunta durante la presentación, para adelante porque incluso me puede ayudar, ¿vale? Bueno, mi nombre es Pedro Sebastián, soy, bueno, director técnico de Ashford Global. Lo que hago realmente es el puente entre el desarrollo, el equipo de desarrollo y el equipo comercial, porque, bueno, en los últimos 15 años he pasado mucho tiempo en el campo viendo e intentando enseñar la acción de los productos Ashford Global en el terreno, en el campo, ¿no? Me gustaría empezar por presentaros Ashford Global. Ashford Global es una empresa portuguesa, su sede está en Portugal, la fábrica está en Portugal. Tenemos tres subsidiarias, una en España, Ashford Global SL, otra en Sudáfrica y también otra en México, ¿no? Al día de hoy estamos en 25 países, o sea, mayoritariamente nuestro mercado está en Europa, pero en África con el mercado de Sudáfrica, Zimbabue y Zambia, también es muy importante para nosotros. Y en 2020 y 2021 hemos empezado una aventura en América Central y América Latina que está yendo bien, no fuera el COVID, y también en Estados Unidos estamos empezando y estamos creciendo. Bueno, nosotros en Ashford Global intentamos innovar, y innovar bien, o innovar en el sentido de ir al encuentro de la demanda o de las necesidades de los agricultores. Entonces lo que intentamos hacer es escuchar mucho al campo y a partir de ahí crear nuevos productos, ¿no? Y en los últimos años, desde hace décadas, el tema de los fitosanitarios va siendo cada vez más restricto, el consumidor cada vez está más preocupado con su salud, con el ambiente. Tenemos mucho la preocupación y también la presión política de la Unión Europea del tema de los residuos, ¿no? Y de intentar llegar a una agricultura más natural o por lo menos menos intensiva y menos perjudicial del ambiente, ¿no? Y en ese sentido es muy importante el tema de los microorganismos. La mayoría de los agrónomos, cuando está estudiando, pues crea una atención muy importante para las características físicas, químicas del suelo, y por lo menos en mi tiempo, a lo mejor ha cambiado ya, y no queda atento a la parte biológica del suelo, ¿no? Y es muy, muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que en un suelo natural, o dicho normal, deberíamos tener por hectárea, en el primer medio metro del suelo, 15, 20 toneladas de microorganismos, la vida del suelo. Y la verdad es que con la agricultura intensiva, y aquí en Huelva se hace una agricultura muy intensiva, eso no pasa. Hoy por hoy se puede hacer precisamente de una manera rápida y no tan cara una analítica del suelo para ver el microbioma del suelo, y la verdad es que los resultados son siempre con poblaciones microbianas muy bajas. Y hemos visto que todo lo que podamos hacer para incrementar el microbioma o la población microbiana del suelo nos va a ayudar mucho a obtener mejores resultados. Muchas veces no más en cantidad, pero sí en calidad. Una calidad que a lo mejor en los últimos años se ha perdido y que con los abonos y los bioestimulantes convencionales no hemos conseguido llegar. Y los microorganismos sí nos pueden llegar. Es verdad que desde Europa, desde la Unión Europea, hay mucho la presión de utilizar los biofertilizantes para intentar reducir el input, el insumo de los abonos convencionales. Reducir, no sustituir. De hecho es eso, sí, es perfectamente creíble y real que utilizando biofertilizantes se puede reducir un 25, un 30%
del abonado convencional. Hay casos que podemos llegar a un 50%, pero ya más que eso es pedir mucho. Bueno, dentro de los biofertilizantes, que son productos constituidos por microorganismos vivos, quizás el más hablado, el más estudiado y el más utilizado sea las micorrizas, ¿no? Bueno, las micorrizas es fácil, o sea, de una manera muy sencilla. La micorriza es una unión, una parcería entre un hongo y la planta. Hay que tener en cuenta también, una vez más, en el tiempo que yo estaba estudiando, no me enseñaron eso, pero las plantas absorben el agua y los nutrientes por una estructura llamada pelo radicular, ¿no? Que son unas raíces muy pequeñitas, muy finitas, que duran muy poco. O sea, en una fresa, en una frambuesa pueden durar 5 o 6 días, a lo mejor al final de 3 ya no están funcionando bien y la planta tiene que ir renovando. Y son estructuras muy sensibles, son muy sensibles a la salinidad, a la falta de agua, o a mucho riego, a muchas cosas. Entonces la naturaleza ha creado esta parcería donde hay hongos que tienen la capacidad de infectar la planta, y en determinado momento la planta se siente infectada, responde produciendo defensas, pero a determinado momento decide que este hongo puede ser útil, porque la hifa del hongo no aguanta 3 o 4 días, aguanta 6 meses, aguanta 9 meses. De hecho, la hifa del hongo es mucho más finita y puede explotar una cantidad de suelo, un volumen de suelo mucho mayor que un pelo radicular. Entonces, en determinados momentos, la planta acepta esta simbiosis, si queréis llamar. Yo, después de unos cuantos años viendo, estudiando y mirando cosas, creo que la micorriza es como un casamiento de 20 años, como el mío. Tienes buenos, días malos. Hay situaciones donde realmente funciona muy bien, hay situaciones porque la planta no siente la necesidad, la micorrización tampoco es tan espectacular. Pero estar ahí es una cosa muy importante, es una garantía de que si algo mal pasa, la planta tiene mucho más capacidad de resistir al estrés biótico o abiótico. Y eso también es otra cosa muy importante. O sea, cuando hablamos de micorrizas, pensamos mucho en la absorción de nutrientes, la parte de la nutrición. Hoy por hoy yo creo que las micorrizas son muy importantes por el tema fitosanitario, aunque aquí no podemos hablar, porque eso ya estaríamos hablando de biocontrol, pero una raíz ya infectada con un micelio, o sea, un montón de hifas, de hongos buenos alrededor del sistema radicular, es una protección muy interesante y muy eficaz contra los patógenos como una fitófora, como un fusario. Pero aparte de esto, a mí yo creo que también es muy importante por el tema hídrico, o sea, el balance hídrico de la planta, la capacidad que la planta tiene de en determinado momento sacar agua del suelo, de manera que los estomas sigan abiertos y la planta siga produciendo comida y engordando la fruta. Eso es muy importante, más que tirar fósforo o nitrógeno del suelo, ¿no? Entonces, Ashford, que como empresa de bioestimulantes y empresa de biofertilizantes hace 10 años, y constituida mayoritariamente hace 10 años por agrónomos y químicos, hizo una parcería con la Facultad de Ciencias de Lisboa e introdujo en su equipo los microbiólogos del suelo, ¿no? Y empezamos a desarrollar una gama de biofertilizantes. Por supuesto, teníamos que tener algún producto con micorrizas. Bueno, hemos creado una gama llamada Mycoshell. Y aquí la innovación, más que el microorganismo en sí, nosotros fuimos por los carriers. Esto porque, un biofertilizante constituido por microorganismos vivos, microscopios que no se ve, 99% o 99,5 o 9% es algo físico que el agricultor puede comprar, llevar para su casa y aplicar. No es el microorganismo. Entonces, nosotros intentamos innovar, y en el caso de Mycoshell, con los carriers. En vez de utilizar un carrier inerte como un caolín, como una sepiolita, como un talco, bueno, nada, usamos leonardita, o sea, un polvo que es una materia orgánica muy bioactiva, que estimula mucho la planta, y nada. También en este caso, del producto que voy a hablar, que es el Mycoshell Dripper, nos hemos dado cuenta de que, hace sentido poner las esporas de la micorriza, o del hongo micorrízico, en el hoyo de plantación, para que estén en contacto con las raíces, porque son los exudados que van a despertar las esporas. Eso es otra cosa muy importante. A ver, es necesario tener siempre en cuenta que un 40%
en algunos casos un 50% de lo que de los azúcares, de los biosintetizados de la planta no lo utiliza para ella. La planta exuda por las raíces para alimentar una vida microbiana, una comunidad microbiana. De ahí el concepto de ¿cómo se llama?, de rizosfera, ¿no? O sea, uno testa y nosotros vemos que en 1 o 2 milímetros alrededor de las raíces la cantidad de microorganismos es 5, 10, 15 veces mayor que en el resto del suelo. ¿Por qué? Porque toda esta vida microbiana está pendiente del alimento que viene de la planta. Y eso es muy importante para entender la importancia de los microorganismos en el suelo. Decía yo, en el Mycocell, nosotros lo que hicimos fue elegir un hongo micorrizo, el Glomus interradices, porque yo suelo decir, yo trabajo mucho en Sudáfrica, y en Sudáfrica Toyota es como Mercedes en Europa. Yo digo que el Glomus interradices es como el Toyota de los hongos micorrizos. Es un hongo que tiene la capacidad de asociarse a un montón de plantas en un montón de suelos, en un montón de condiciones, ¿no? Por ejemplo, incluso en arándanos, que es una ericácea, y que el tipo de micorrización es un poco distinta, ¿no? En mayoría lo que hacen son ericomicorrizas, no las endomicorrizas que yo estoy hablando ahora, pero este hongo, el Glomus, tiene la capacidad de micorrizar también el vaccino, el arándano, ¿no? Y entonces Ashford ha decidido crear un producto de micorrizas donde viene en una base de leonardita. Leonardita es soluble y donde hemos también puesto un surfactante, un wetting agent, algo que ayuda el agua a penetrar en el suelo para que las esporas puedan llegar donde tiene que llegar, que es cerca de las raíces, para que se pueda despertar y para que en su tiempo, y eso también es algo importante, la micorrización no es algo instantáneo, es algo que puede tardar días o semanas, pueda ocurrir. Entonces hemos creado esto, el Mycocell. Bueno, como también hay un refrán muy antiguo en los negocios que es la técnica sugiere, pero el marketing impone, yo les voy a presentar un ensayo también del Mycocell Reaper en fresa. Es un ensayo hecho por Anadiag, una empresa acreditada. En Ashford también ya estamos desde desde 2011, que estamos esperando la nueva ley de los bioestimulantes en Europa, que ya es muy cercana a los fitosanitarios. Entonces, ya todo el esfuerzo en ensayos lo hacemos con empresas acreditadas, ¿no? Y estos son ensayos, los dos ensayos que voy a presentar, hechos por Anadiag, que es una empresa ajena a Ashford y acreditada para hacer este tipo de ensayos, ¿no? Y entonces lo que se intentó ver en este ensayo fue la eficiencia o la eficacia de Mycocell Reaper en un cultivo del fresón, ¿no? Y también mucho por el estilo de los ensayos de los fitosanitarios. Para ver la eficacia hemos utilizado 3 dosis. Lo que es la dosis considerada normal, en fresón sería 2 kilos por hectárea, un tratamiento, otro tratamiento mitad de la dosis recomendada y un tercer tratamiento el doble de la dosis recomendada, para ver si hay alguna, ¿cómo se dice?, una tendencia de la influencia del producto en el resultado final. Bueno, un cuarto tratamiento es el control, ¿no? Entonces, lo que se ha medido fue la influencia del producto de Mycocell en el sistema radicular, el complemento de la raíz, después en producción, y también algo para validar esto, que es hacer analíticas de folia o foliares para verificar el contenido de nutrientes, ¿no? Bueno, entonces el producto fue aplicado a los 10 días después de plantación. Y bueno, como decía, hemos mirado el crecimiento, la producción total aquí es la suma de 5 cosechas y la analítica de hojas. Bueno, cuanto al tamaño de la raíz, lo que hemos visto, yo no sé, el puntero. Bueno, podemos ver que comparando con el testigo, con el control, todos los tratamientos en las dos mediciones han demostrado más raíz, ¿no? Es lógico que a la dosis más alta las diferencias fueron mayores, ¿no? En la dosis de 4 kilos hectárea, bueno, hemos llegado a tener un 25, en este caso un 26% de más longitud de raíz. No hemos pesado la raíz porque daba demasiado trabajo para ellos y ya tenían otros medios que no tenemos. Bueno, desde el punto de vista del productor, la producción es lo que más interesa. Y aquí también se ha visto el efecto de la acción del producto según la dosis, ¿no?
todos los 3 tratamientos con Mycoshell han presentado una mejor producción comparado con el testigo y fue creciendo. Entonces, el mejor resultado ha sido una vez más conseguido con la dosis más alta y hemos tenido casi un 30% de más producción, de más kilos. Bueno, esto muy rápidamente, o sea, hemos hecho la analítica de hojas para un poco validar, para ver qué es lo que pasaba. Y hemos visto que cuanto al nitrógeno, lo mismo, o sea, las plantas tratadas con Mycoshell tenían mucho más nitrógeno que el testigo. El fósforo, y fijaros, mucha gente asocia micorrizas al fósforo. Habéis visto que el fósforo sí es un poco más alto, pero no hay tantas diferencias como, por ejemplo, con el nitrógeno, que es el verdadero motor de las plantas. Potasio, ¿no? Un elemento de calidad, de producción, ¿no? Hemos visto que más agua entrando, más iones de potasio, más nitrógeno soluble, y hace sentido que así sea. Bueno, calcio también, ¿no? Es un elemento muy importante para la calidad, para la vida post cosecha. También habíamos visto un incremento en las dosis de Mycoshell, más en las dosis más altas. Bueno, esto cuanto a las micorrizas, una vez más. Es importante tener en cuenta esto, que si todo va bien, a lo mejor la micorriza o la utilización de micorrizas no es tan espectacular como esto. En el caso del fresón, que es una planta, yo suelo decir que el fresón es como el Fórmula 1 de los cultivos, ¿no? Una planta tan pequeña produce tanto, va como una moto, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho, o sea, las micorrizas en fresas siempre van muy bien porque la planta demanda tanto, tira tanto, que aprovecha siempre y siempre necesita tener un sistema radicular muy potenciado por las micorrizas, ¿no? A lo mejor en otros cultivos no es tan espectacular si todo va bien, una vez más. Bueno, ahora lo que me gustaría también hablar es de, no de micorrizas o de hongos, pero de bacterias en el suelo, o sea, de hablar de lo que llamamos nosotros un consorcio bacteriano. En Asfer tenemos varios, yo voy a hablar de Linmas. Aquí en este caso no es bacteriano 100% porque tenemos una levadura, tenemos las Saccharomyces, ¿no? Y lo que tenemos aquí es un cóctel, o sea, tenemos 3 microorganismos, hemos intentado poner más, pero lo que vemos es que muchas veces más es menos y menos es más, en el sentido que cuando en el mismo producto ponemos 5, 6, 7 microorganismos distintos, están ahí latentes, pero hay competencia entre ellos y muchas veces pues en el suelo el resultado agronómico no es tan bueno. Y una cosa más importante para nosotros, no es solo el resultado agronómico, es el resultado en la vida microbiana del suelo. Entonces, nuestros consorcios hasta ahora nos quedamos por 3. En Portugal un refrán que es la cuenta que Dios hizo, pero la verdad es que es eso. Entonces, bueno, explicando un poco lo que es el Triplantin más. Es constituido por una bacteria, el Azospirillum brasiliensis, que es una bacteria también muy estudiada, muy conocida por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y dar amonio, nitrógeno a la planta sobre la forma de amonio, por Bacillus megatherium, que es un solubilizador de fósforo, y después también por la Saccharomyces, que es una levadura, ¿no? Bueno, en realidad, nosotros lo que queremos con este producto es 2 cosas. La primera es estimular el sistema radicular. Su nombre INMAS es eso, masa de raíces, ¿no? Entonces el Azospirillum aquí está mucho por su capacidad de producir ácido acético, o sea, una hormona que ya naturalmente estimula la producción de raíces. Porque también hay que tener esto en cuenta. Una vez que estos microorganismos dependen de los exudados de las raíces, muchos de ellos tienen la capacidad de estimular la producción de nuevas raíces. De hecho, ¿con qué? Con estas hormonas naturales, ¿no? Y el Azospirillum, la estirpe que utilizamos, es muy rica, o sea, tiene una capacidad grande de producir estas fitohormonas. Por ahí está. La capacidad de fijar nitrógeno existe, pero no es tan espectacular cuanto eso. Bueno, el Bacillus lo mismo, también tiene una capacidad muy fuerte de producir ácido acético, pero es muy interesante por el tema del fósforo. En la realidad vuestra, pero en casi la mayoría de las realidades, por una cuestión de pH, por una cuestión de agricultura intensa, muchas veces
hay fósforo y hay demasiado fósforo. El problema es que no está disponible para la planta. Entonces el Bacillus tiene la capacidad de producir compuestos ácidos que aumentan la disponibilidad del fósforo, ¿no? Rompen los compuestos insolubles de fósforo inorgánico, pero también tiene la capacidad de producir enzimas como los fitatos, o sea, para solubilizar el fósforo orgánico que no está disponible. Y entonces con el Bacillus conseguimos eso, una mayor disponibilidad de fósforo, ¿no? La Saccharomyces, y creo que en otra charla anterior han hablado, vamos a ver, la Saccharomyces es una levadura muy importante en el microbioma del suelo, no solo del suelo, de otros bricomios, incluso en el nuestro, ¿no? Por eso lo tomamos mucho. Pero yo suelo decir que es como el Zidane, o sea, para quien es del Madrid, de los microorganismos. Ayuda mucho a estimular el microbioma del suelo, ¿no? Y eso es lo más importante. Porque al final lo que queremos nosotros es no solo que haya una mayor disponibilidad de nutrientes, pero que la vida del suelo incremente. Porque daros cuenta de una cosa que he dicho yo. Yo estoy hablando de que un suelo debería tener 15, 20 toneladas de microorganismos. Las dosis que hablamos de estos productos son 3 a 6 litros, o sea, 3 a 6 kilos, muy poco. Pero si uno pensar que si todo va bien, en 10 horas una bacteria tiene la capacidad de multiplicarse por 100.000, estos 3 kilos, estos 6 kilos, en pocos días pueden llegar a muchos. Pero más importante que eso es el efecto que estos microorganismos tienen en la comunidad, en crear condiciones para que otros microorganismos benéficos vengan, se instalen, se multipliquen. Y eso sí es lo más importante. De hecho, cuando me preguntan cuál es el efecto de un producto de estos en el suelo, nosotros no podemos realmente contestar o responder. Puede ser 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses o 2 o 3 años. Lo importante es que en el final, siempre que se utilice esto, nosotros sabemos que estamos mejorando la comunidad microbiana del suelo. Pero bueno, os voy a enseñar también un ensayo, en fresa también, donde vamos a ver una vez más lo interesante del punto de vista agronómico, de la producción, lo interesante que estos productos pueden ser. Y aquí también en fresón, en la misma variedad, en la albión, se hizo una aplicación bipartida. O sea, hemos dividido la dosis en 2 aplicaciones. ¿Y esto por qué? Porque son bacterias, son microorganismos vivos. Es solo por si acaso. En la primera las cosas no van tan bien, a lo mejor en la segunda van mejor, ¿no? Y eso es algo que recomendamos, ¿no? Intentar, si es posible, y como es vía de riego es fácil, dividir la dosis que queremos echar por 2 veces. Bueno, aquí también hemos hecho las 3 dosis, ¿no? La dosis recomendada, 3 litros por hectárea, la mitad de la supuesta dosis recomendada, 1,5 litros, y un tratamiento con una dosis más alta, el doble, 6 litros por hectárea. Bueno, como he dicho, se ha aplicado 2 veces, ¿no? A los 10 días después de trasplantado, la primera aplicación, y la segunda una semana después. Bueno, también hemos evaluado lo mismo que en el ensayo anterior, el comprimento de la raíz, la influencia del producto en la raíz, en la producción, haciendo la suma de 5 cosechas, y, o sea, siempre una analítica de hojas para intentar relacionar o correlacionar los resultados, ¿no? Bueno, cuanto a la producción, hemos visto que la dosis tiene influencia, ¿no? Y hemos visto que la dosis recomendada, a los 3 litros, o sea, hay una diferencia grande con respecto al control, pero a la dosis más alta, pues la producción sí que incrementó muchísimo más. Un 40% es, como digo, es muy, muy considerable, ¿no? Una vez más, es un ensayo certificado, en condiciones reales. No podemos prometer, porque también es esto, o sea, es importante, estos son organismos vivos, ¿no? O sea, hay muchos factores aquí que pueden influenciar la acción del producto, pero son muy consistentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en tomate tenemos 16 ensayos y la media es siempre muy próxima, y estamos hablando de una media de un 16% de incremento de producción. A ver, hay muchos casos donde tenemos un 30 o un 40, pero menos de un 15 es muy, muy poco. O sea, nunca hemos tenido ensayos con otros cultivos con producciones, incrementos de producciones abajo de un 15%, lo que dice mucho de los productos.
Bueno, decía yo, cuanto a la analítica de hojas, pues es un poco confirmar esto. O sea, la planta produce más porque es eso, hay más nitrógeno en las hojas y también hay un efecto dosis, o sea, la dosis más alta tiene mejores efectos. Hay más fósforo en las hojas, e incluso, si queremos comparar, que no deberíamos, pero ya como he hablado, se ve un mayor contenido de fósforo con el INMAX que con las micorrizas, un 23%. Potasio también, hay un incremento. Bueno, en el calcio igual. Y ya está, o sea, la producción un 30%. Bueno, a ver, aquí cuanto a algunas consideraciones finales es esto, o sea, para mí es importante terminar con esto, o sea, más que la producción, que el incremento de producción, que es lo que preocupa al agricultor, eso sí va a acontecer y va a pasar, pero más importante que eso es estar creando el hábito o la práctica de mejorarmos nuestro suelo, ¿no? E incluso a mí ya con el pasar de los años, más que el concepto de fertilización, el concepto de nutrición o de mejora de la disponibilidad de nutrientes, a mí me gusta pensar en estos productos como probióticos. ¿Por qué? Porque es esto, o sea, mejorando o incrementando el microbioma del suelo, podemos llegar a lo que es la meca de los suelos, ¿no? Que es, por ejemplo, intentar llegar a lo que se llama un suelo supresivo, o sea, un suelo donde, a ver, los microorganismos aseguran condiciones casi óptimas para el desarrollo de los cultivos, e incluso en situaciones de estrés como, bueno, los cambios climáticos que están pasando, ¿no? Eso, las plantas necesitan un extra en resistencia a la seca, a las olas de calor, al frío extremo, pero también los estrés abióticos, el tema de las enfermedades, y más que pensar en biocontrol, en esto y en aquello, no, es una vida, o sea, una vida microbiana, una comunidad microbiana muy fuerte, hace que mismo en situaciones donde tenemos una planta huéspede, donde tengamos todas las condiciones malas y el inocuo, porque siempre está en el suelo, la enfermedad no va a aparecer porque la población de fitopatógenos no tiene capacidad de crecer porque la de los microbios buenos es demasiado fuerte, demasiado estable. ¿Ok? Bueno, y con esto terminaba. No sé cómo esto va, si hay preguntas, si no... Gracias por la atención. No sé.